Después de renacer, lo primero que hice fue solicitar estudiar en el extranjero, solo para estar lo más lejos posible de Luis. En mi vida pasada, renuncié a mi carrera por él, le di hijos y me dediqué por completo a su bienestar. Y sin embargo, su último deseo antes de morir fue divorciarse de mí, para poder ser enterrado junto a su primer amor. Incluso nuestros 2 hijos se arrodillaron ante mí, rogándome que dejara a Luis y Julia cumplir su historia de amores desgraciados. Con el corazón roto, caí en la depresión y morí así. Nunca imaginé volver a despertar justo antes de casarme con Luis. Esta vez, decidí darles lo que tanto querían. Capítulo 1. Cuando aprobaron mi solicitud, Roxana se quedó tan impactada que derramó el café. Le pasé servilletas con prisa, pero ni las tocó. Me miró con una expresión extraña. ¿No estabas a punto de casarte? ¿Ya hablaste con el profesor Luis sobre esto? La semana pasada aún le contaba emocionada cómo iba la organización de la boda. Y ahora, de repente, me iba del país. Sí, era repentino, pero... Luis, ese nombre pinchó mi corazón como una aguja. Su imagen apareció en mi mente, rasgos definidos, mirada fría, siempre un poco distante. El profesor más joven y brillante del campus, un genio de la investigación. Todas lo admiraban. Había una fila de mujeres intentando conquistarlo, pero él no les prestaba atención. Hasta que me conoció, todos me envidiaban por poder casarme con él, pero solo yo sabía la verdad. Él vio en mí la sombra de otra mujer. Bajé la mirada y dije con calma: esta es mi única oportunidad de estudiar en el extranjero. No quiero dejarla pasar. Lo del matrimonio, tendremos que cancelarlo. Capítulo 2. Antes de irme, le pedí a Roxana que no le dijera nada a Luis. Aún no había nada seguro, y temía que él interfiriera, aunque últimamente, parece que solo tiene ojos para Julia. Dudo que siquiera note mi ausencia. Conocí a Luis hace 2 años. Yo acababa de empezar como profesora en la universidad, y él ya era un profesor reconocido. Me enamoré de inmediato, y él también pareció corresponderme. Así que empezamos una relación sin problemas. Luis es reservado, no es de hablar mucho, nunca fue de decir cosas dulces. A veces simplemente me miraba fijamente, como perdido en sus pensamientos. Pensé que era su forma de demostrar cariño. Después supe que, desde cierto ángulo, mi rostro se parecía mucho al de Julia. Estuvimos juntos 2 años, con una relación aparentemente estable. Ya planeábamos casarnos. Yo elegía fechas y vestidos con toda la ilusión del mundo. Y entonces, apareció Julia, con un niño. Ahí descubrí que Luis había tenido un primer amor. Estuvieron juntos desde la secundaria hasta la universidad, 7 años enteros. Capítulo 3. En mi vida pasada, fue exactamente igual. Julia apareció llorando, con lágrimas que parecían de cristal, diciendo que su esposo la maltrataba. Le rogó a Luis que la ayudara, y el corazón de Luis se volcó enseguida hacia ella. Les encontró casa a ella y a su hijo. Contrató abogados para demandar al marido abusivo, pero no tenía tiempo para acompañarme a elegir mi vestido de novia. Toda la boda la organicé sola. Él solo apareció un momento, como un invitado más. Después del matrimonio, recibió una oportunidad para estudiar en el extranjero. Julia, con la excusa de agradecerle, se fue con él, y yo tuve que quedarme en casa, cuidando a su madre enferma tras un derrame cerebral. Desde entonces, nuestras vidas se separaron. Apenas nos veíamos. Con el tiempo tuve 2 hijos. Mi hija nació con problemas de salud, y cuidarla requería un esfuerzo inmenso. Dejé mi trabajo, renuncié a mi carrera por completo. Me encerré en un mundo pequeño, entregando todo lo que tenía. Mientras tanto, él viajaba con Julia, a ver la aurora boreal en Islandia, a ver pingüinos en Alaska. Lloré, reclamé, y lo único que recibí fue su frialdad. ¿Puedes dejar de actuar como una histérica? Incluso mis propios hijos comenzaron a despreciarme. Para ellos, yo no era más que una ama de casa mediocre, nada comparada con la elegante y culta tía Julia. Decían que su padre, tan sabio, y la refinada Julia hacían la pareja perfecta. Jamás imaginé que criaría 2 ingratos. Luego, Luis se enfermó gravemente, y su último deseo antes de morir fue divorciarse de mí, para ser enterrado junto a Julia. Nuestros hijos me rogaron que los dejara cumplir su historia de amor trágico, pero yo no podía aceptarlo. Había entregado todo a esa familia. Mi salud se había deteriorado por tanto esfuerzo. Recuerdo una noche que mi hija tenía fiebre alta. Estuve a su lado toda la noche, y al amanecer, mi cabello ya era blanco. ¿Cómo iba a aceptarlo? ¿Con qué derecho me pedían eso? Me negué, sin ceder. Julia cayó enferma de la tristeza. Su hijo se metió a mi casa en la madrugada, para intimidarme y defender a su madre, pero perdió el control, y la cuchilla terminó en mi corazón.
Caí al suelo. En los últimos segundos de mi vida. Sentí un pequeño arrepentimiento. Mi vida debió haber sido luminosa. Nunca debí renunciar a mi carrera. Nunca debí aguantar tanto. Pero ahora, tengo una nueva oportunidad. He renacido. Renacido antes de casarme con Luis. Y todavía, no es tarde. Capítulo 4. Al volver de la universidad, encontré la casa vacía. Este apartamento era de Luis. Como ya íbamos a casarnos, me había mudado con él. Aunque eso sí, dormíamos en cuartos separados, sin intimidad alguna. A esta hora, él solía estar ya en casa, leyendo con elegancia en su estudio, esperando a que yo le cocinara. Pero hoy no estaba, y me hacía falta adivinar dónde se había metido. Julia había estado viniendo varios días seguidos. Últimamente, él no paraba de hacerle favores. En mi vida pasada, esto me habría puesto nerviosa. Sospechas, ansiedad, inseguridad, pero ahora, ni una sola emoción. Abrí la nevera, saqué ingredientes y me cociné algo. Un filete fresco, sellado hasta dorar por ambos lados, bañado en una salsa especial. El aroma llenó todo el lugar. Para celebrar mi pronta libertad, fui por una botella de champán, pero antes de abrirla, la puerta giró. Luis entró. Capítulo 5. Y por supuesto, no venía solo. Como era de esperarse, detrás venían Julia y su hijo Elías, aunque Luis ya le había alquilado un piso. Julia seguía viniendo a esta casa con frecuencia. Esta vez, los tres iban vestidos con ropa familiar a juego, como si fueran una verdadera familia feliz. Elías llevaba globos y algunos juguetes en la mano. Reían y hablaban con alegría. Hasta que me vieron, todo se quedó en silencio. Luis se detuvo con incomodidad. Luego dijo, Elías me dijo que nunca había ido al parque con su papá, así que lo llevé. Selena, no lo malinterpretes. Levanté la vista, con sarcasmo en la voz. Ah, sí, ¿eres su padre ahora? Se quedó helado, sin saber qué responder. Julia dio un paso al frente, con cara de víctima. Lo siento, cuñada, fue culpa mía. Fui yo quien le pidió a Luis que acompañara a Elías. Si estás molesta, échame la culpa a mí. Me giré, ni ganas de seguir con las burlas. Respondí con frialdad. Era una broma. No me molesta. El ambiente se volvió incómodo al instante. En ese momento, Elías ya estaba junto a la mesa y vio la comida. ¡Wow! Carne asada. Quiero comer. Yo también. Extendió la mano, pero fui más rápida y levanté el plato. No, lo siento. Esto no es para ti. Elías rompió a llorar al instante. Julia lo abrazó y le secó las lágrimas. Con voz tímida, dijo, ¿será que no somos bienvenidos aquí? Creo que ya no debería venir a comer más. Luis frunció el ceño y me regañó. Son solo unas comidas. ¿De verdad era para tanto? El niño solo quiere tu comida. ¿Qué te cuesta cocinar un poco más? Esta casa no tiene problemas de dinero. Y al ver que Elías seguía llorando, lo tomó de los brazos de Julia. Vamos, el tío te lleva a comer afuera. Y así, los tres se marcharon de nuevo. Al irse, Julia me lanzó una mirada ambigua, entre reto y provocación, pero yo no reaccioné en lo más mínimo. Después de que se fueron, abrí el champán. El corcho salió disparado, y la espuma empezó a burbujear. Me serví una copa. Luis ni notó que no solo no cociné para Julia y su hijo, tampoco hice nada para él. Levanté la vista hacia el calendario digital de la pared. 30 días. En 30 días podré dejarlo para siempre. Esta copa es por liberarme del lodo de mi vida anterior. Sin más sacrificios, sin más dudas. A partir de hoy, brindo por mi renacer. Capítulo 6. Después de cenar, descansé un poco y salí. Tenía clases por la tarde, aunque pronto me iría. Quería cumplir con mis responsabilidades hasta el final. Al terminar la clase, volví a casa. Luis seguía sin aparecer. Tomé mi tarjeta bancaria y fui al centro comercial. Soy huérfana. Crecí con la familia de mi tío, pero ellos nunca me trataron bien. Me hacían trabajar todo el día. Me dejaban con hambre y no pagaban mis estudios. Cuando estaba en la primaria, conocí a una profesora muy especial. La señorita Mónica fue mi salvación. Cuando veía que yo no comía, siempre me traía una ración extra. Sabía que me costaban los estudios, así que me daba clases particulares. Y cuando no pude pagar la secundaria, ella me ayudó económicamente. Con el tiempo, se convirtió en la persona más importante en mi vida. Nunca le conté a la familia de mi tío que me iba a casar con Luis, solo a ella. Ahora que he decidido cancelar la boda, es justo que se lo diga personalmente. Además, hace mucho que no la veo, la extraño, así que decidí visitarla. Pero antes, quería comprarle algunos regalos. Capítulo 7. En el centro comercial. Elegí regalos útiles.
ya que a la señorita Mónica no le gustan las cosas ostentosas. Ginseng americano, jalea de hierbas, una bufanda suave, rodilleras calientes, todo para su salud y comodidad. Al pasar por una tienda de lujo, vi a Luis. A su lado, Julia sostenía un bolso, mirándolo con dulzura. No me acerqué, al contrario, me alejé aún más. Si Luis quería gastarse el dinero con ella, que lo hiciera. Al fin y al cabo, no era mi dinero. Para ser sincera, la familia de Luis no es rica. El marido de Julia, en cambio, era un heredero adinerado, aunque la maltrataba. Jamás le faltó el dinero. Julia estaba acostumbrada al derroche. En mi vida anterior, Luis solo se volvió rico después de ayudar a una empresa en quiebra mientras estudiaba en el extranjero. Terminó siendo accionista, pero esta vez, las cosas no van a repetirse igual. Capítulo 8. Luis volvió muy tarde. Tuve clase esta noche, murmuró, como si se justificara. Ajá, aunque sabía que mentía. No lo enfrenté. ¿Para qué? Él sabía que si me decía la verdad, me molestaría, así que prefería callar. Y yo, ya no tenía ganas de discutir. Tomaba mi leche tranquilamente. Últimamente he dormido mal, así que tengo la costumbre de beber leche antes de acostarme. Luis dudó un momento y luego habló. Sé que no te gusta que esté tan cerca de Julia, pero es una mujer vulnerable. Su esposo la maltrató, y ahora me pidió ayuda. ¿Cómo podría ignorarla? No es solo por ella. Ayudaría a cualquiera que me lo pidiera. No dije nada. Él negó con la cabeza, como si cediera. Si tanto te molesta, me alejaré de ella. Entonces, sacó una bolsita de regalo de detrás de su espalda y me la entregó. Era un frasco de perfume, con algo de incomodidad. Dijo, esta mañana fui muy duro contigo. Perdón, nunca te he regalado nada valioso. Este perfume pensé que te iría bien. Lo miré en silencio. Luego sonreí levemente y lo acepté. Nunca he usado perfume. Así que, ¿cómo podría ir conmigo? Al ver que lo aceptaba, Luis suspiró aliviado. Parecía querer decir algo más, pero yo hablé antes. Estoy cansada. Me voy a dormir. Él dudó un segundo. Está bien. Capítulo 9. Regresé a mi habitación, pero, por supuesto, no me acosté. Empecé a empacar, ya que había tomado la decisión de irme. Dejar mis cosas aquí ya no tenía sentido. No tenía muchas pertenencias, solo algunos libros y objetos personales. Después de todo, llevaba poco tiempo viviendo aquí. Guardé lo más importante por separado. Puse la ropa en la maleta y tiré lo que no era necesario. No fue hasta que terminé de empacar que por fin me dormí profundamente. Como me acosté tarde, al día siguiente también me levanté tarde. Temprano por la mañana, Luis llamó a la puerta de mi habitación. Antes no éramos tan formales, pero desde que Julia apareció, él empezó a comportarse con distancia. Abrí la puerta y lo miré con expresión interrogativa. Luis parecía un poco incómodo. Vi que no te habías levantado. Pensé que quizás estabas enferma, así que salí a comprarte el desayuno. Eso sí que era raro. Normalmente era yo quien cocinaba. Él casi nunca se preocupaba por eso. Estaba por salir, cuando de repente se quedó mirando fijamente. Me bloqueó el paso. ¿Estás empacando? ¿Te vas? Mi corazón dio un pequeño vuelco. Capítulo 10. Luis había visto que mi habitación estaba prácticamente vacía, y también la maleta en el suelo. Por eso preguntó. Yo no le había contado nada, porque aún no tenía la confirmación del visado para estudiar en el extranjero, y si algo salía mal, prefería no decir nada hasta estar segura. Así que improvisé. Quiero ir a ver a la señorita Mónica. La extraño mucho. Luis conocía mi historia. Sabía lo importante que era ella para mí. De hecho, yo solía visitarla con frecuencia, así que usarla como excusa era totalmente creíble. Oh, ya veo. Luis pareció aliviado y sonrió. Ya que nos vamos a casar, tiene sentido que la visites. Si ella quisiera, hasta podríamos traerla a vivir con nosotros. Ajá, en la mesa del comedor. El desayuno incluía mis favoritos, bollitos al vapor y gachas con hoja de loto. Al parecer, Luis sí lo había pensado con cuidado. Comimos en silencio, sin palabras, pero con una extraña calidez en el ambiente, como cuando Julia aún no existía en nuestras vidas. En ese entonces, no había grietas entre nosotros, solo afecto y la ilusión de construir un hogar juntos. De pronto, Luis dijo, ¿y si voy contigo? Me quedé helada. Aún no había respondido. Su teléfono sonó. La voz de Julia, desesperada, salió por el altavoz. Luis, mi esposo nos encontró. Estoy aterrada. Está afuera. Ven, por favor, sálvanos. El rostro de Luis cambió de inmediato. Tomó su abrigo y salió corriendo.
Capítulo 11. Después de que Luis se fue. Solté un suspiro de alivio. Perfecto. Así no tendría que romperme la cabeza buscando excusas. Si las cosas seguían como hasta ahora, él acabaría casándose conmigo como si fuera lo más natural del mundo. Pero yo ya no quería eso. No iba a repetir los errores de mi vida anterior. Terminé mi desayuno con calma. Le envié un mensaje. Y me fui al aeropuerto con mi maleta. 5 horas después. Vi a la señorita Mónica, ahora con el cabello completamente blanco. Su casa estaba casi igual que en mi infancia. Se había divorciado joven. Nunca tuvo hijos. Y siempre vivió sola. Yo fui solo una de los cientos de estudiantes a los que ayudó, pero ella siempre decía, todos ustedes son mis hijos. Cuando era niña, solía venir mucho a su casa. Ella me cocinaba. Me daba clases. Yo no tenía padres, pero para mí, ella era como una madre. Ahora había vuelto, para contarle la decisión que había tomado. Mientras hablaba, me vinieron recuerdos de la vida pasada, dolores que nunca le confesé. En esa vida, yo solo le contaba cosas buenas. Nunca lo malo. Ella siempre pensó que vivía feliz, pero esta vez, elegí un camino nuevo. Uno que nunca había recorrido, y quería su bendición. La señorita Mónica me escuchó sonriendo todo el tiempo. Al terminar, me tomó la mano y me dijo, has llegado muy lejos, y sé que te costó mucho esfuerzo. Deseo que nunca dejes que nadie, ni nada, te detenga. Permanece fiel a ti misma, siempre. Las lágrimas me corrieron por la cara. Capítulo 12. Me quedé en casa de la señorita Mónica 5 días. Después de todo, pronto me iría al extranjero. Y volver a verla ya no sería tan fácil. Durante esos días, Luis me llamó para preguntarme cuándo iba a volver. Quería agendar una cita para elegir el vestido de novia, así que pedí más días libres en la universidad, y volví a retrasarlo. Mi estrategia, posponer todo lo posible, mirando el calendario. Viendo cómo se acercaba la fecha, no pude evitar sentir una pequeña emoción por dentro. Capítulo 13. Volví a casa de buen humor, pero me duró muy poco, porque mi habitación ya no era mía. Ropa y cosas de otra persona la habían invadido por completo. Mis propias pertenencias, apiladas en una esquina como si fueran basura. Encima de todo, una mancha pegajosa, parecía helado derretido. Genial. Ya podía imaginarme lo que había pasado. Justo entonces, Luis y los demás regresaron. Él venía charlando alegremente con Elías, tomados de la mano. Julia lo seguía detrás. Parecían una familia feliz. Y yo, la intrusa. ¿Ya volviste? Luis levantó la mirada, sorprendido. Julia me saludó con timidez. Yo mantuve el rostro frío. Julia se escondió de inmediato detrás de Luis. Como una niña que sabe que hizo algo mal, le tiró de la manga. Luis dudó un momento, incómodo. El marido de Julia volvió a buscarla. Ella estaba asustada, sola, así que la traje a casa unos días. Como tú no estabas, tu cuarto estaba vacío. Entonces ella y Elías se quedaron ahí. A veces, cuando una está demasiado molesta para hablar, lo único que puede hacer es reír. ¿En serio? En pleno siglo XXI, ¿siguen trayendo a la gente a dormir a escondidas? Existen hoteles, con cámaras, con seguridad, mucho más seguros que la casa de un profesor tranquilo. Y por si fuera poco, tenemos celulares, ¿no? Con una simple llamada, una palabra. Yo no estaría tan furiosa, pero ni eso. Simplemente tiraron mis cosas, y se metieron como si nada. Fue entonces cuando Luis y Julia notaron la mancha de helado. Luis frunció el ceño. Julia, al ver su expresión, salió a hablar. Cuñada, lo siento mucho. Elías lo hizo sin querer. Yo le pido perdón en su nombre. No tengo dinero ahora, pero te lo compensaré cuando pueda. Casi parecía a punto de llorar, como si yo fuera la que la estaba atacando. Luis frunció más el ceño, pero esta vez, hacia mí. Es un niño. No fue a propósito. Y tampoco es que se haya arruinado nada importante. Julia ya se disculpó. ¿Qué más quieres? Extendió la mano hacia mi maleta. Quédate en mi cuarto esta noche. Acabas de volver. No hagamos una escena. Sentí un nudo en el estómago. Otra vez. Siempre es igual. Cada vez que hay un problema con Julia, la inmadura soy yo, la conflictiva soy yo, la que tiene que ceder, siempre soy yo. ¿Pero por qué? Me aparté, esquivando su mano. Se quedó con el brazo en el aire. ¿Qué pasa? Me miró confundido. Lo miré directo a los ojos y le dije, primero, yo decido lo que es importante para mí, no tú. Segundo, que ella se haya disculpado, no significa que yo tenga que aceptarlo. Y no lo acepto. Tercero, no quiero compartir cuarto contigo.
Tomé mi maleta y me fui. Luis se quedó ahí, sin reaccionar. Selena, me gritó desde atrás. No me giré. En realidad, nunca hubo razón para que viviéramos juntos. 19 días, solo 19 más, y me habré ido. Capítulo 14. Salí y reservé una habitación de hotel. Tomé un taxi directo hasta allá, como aún no había desempacado. Ni siquiera tuve que hacer maletas. Durante ese tiempo, Luis me llamó varias veces. Lo bloqueé. Dormí de maravilla en el hotel. Al día siguiente, volví a la universidad a dar clase. Todo iba bien, hasta que al final de la clase escuché alboroto afuera. Una estudiante entró corriendo. «Profe Su, el profesor Luis está aquí». Su tono era de emoción contenida. Me giré. Efectivamente, Luis estaba parado fuera del aula, mirándome con ternura. Capítulo 15. Ah, el profesor Luis es tan guapo. Vino a buscar a la profe Su. ¡Qué afortunada! Dicen que pronto se casan. ¡Qué lindo! Fruncí el ceño. Sabía muy bien cuán popular era Luis en el campus. Sus clases siempre estaban a reventar. Incluso chicas de otras carreras venían solo para verlo. Cuando empezamos a salir, una estudiante obsesiva incluso me mandó cartas amenazantes. Por eso, siempre fuimos discretos. Evitábamos el contacto en público. Íbamos y veníamos por separado. Hoy era la primera vez que se acercaba a mí frente a todos. Conteniendo mi molestia, me acerqué. «Vámonos». Él tomó mi bolso con naturalidad, y luego, mi mano. Quise soltarme, pero no quería ser tema de chismes, por algo tan insignificante. Así que lo aguanté. Caminamos bajo las miradas de los estudiantes. No fue hasta que me senté en su auto, que se me borró la sonrisa fingida del rostro. Capítulo 16. Detente en la próxima esquina. Tomaré un taxi al hotel. Luis suspiró profundamente. «Selena, no hagas esto. Tú no eras así antes. Todos están preocupados por ti. Julia no durmió nada anoche. Me rogó que viniera a buscarte. Elías también ha estado llorando. Ya sabe que estuvo mal en ensuciar tus cosas. Cuando lleguemos, te pedirá perdón». Luis pensaba que me estaba dando una salida digna. Yo lo miré, llena de decepción. «Luis, ¿de verdad crees que todo esto se trata solo de eso?» Se quedó callado. Después de un momento, dijo con dificultad: «Selena, sé que estás molesta por lo de Julia, pero te juro que entre nosotros no hay nada. Solo me da lástima, por eso la ayudo. No te preocupes, me casaré contigo». Solté una risa fría. «¿Lástima? ¿Qué se casará conmigo?» En su cabeza, yo era la mujer desesperada, aferrándome a él, intentando amarrarlo con un anillo, y nuestro compromiso, una caridad que él se dignaba a ofrecer. «Qué patético». No dije más. Luis siguió manejando, hacia su casa, sin intención de detenerse. Ya no insistí en ir al hotel. Después de todo, aún tenía algunas cosas en su casa. Esta vez, me las llevaría todas. Capítulo 17. Apenas llegamos a casa, Luis recibió una llamada. Era el abogado de divorcio que había contratado para Julia. Ya había preparado los documentos y los había enviado a la portería. Luis dijo que iría a buscarlos rápido. Que yo entrara primero. Abrí la puerta. Julia, al oír el ruido, salió de la cocina con una espátula en la mano. «Luis, cuñada, ya volvieron. Preparé muchos platos para disculparme contigo». «Cuñada». Se detuvo en seco. Al ver que era solo yo, le dediqué una sonrisa sarcástica. «No finjas. Vine sola». Julia puso los ojos en blanco y volvió a la cocina. Yo no tenía ganas de hablar con ella. Subí a mi cuarto, para sacar las cosas que ya había empacado. Pero apenas entré, vi a Elías vertiendo agua sobre un osito de arcilla. Mi expresión se volvió helada. Capítulo 18. «Dámelo», le dije con voz seria. Ese osito de arcilla me lo había regalado la señorita Mónica. De niña casi no tenía juguetes. Ella lo había hecho con sus propias manos para mí. Tenía un valor sentimental enorme. Lo guardaba en una vitrina con llave. Y ahora Elías lo tenía en las manos. «No», Elías gritó, aferrándose a él. Julia oyó el alboroto y vino. Vio la escena. Pero no le dijo nada a Elías. Ni intentó que devolviera el oso. En lugar de eso, con voz fría, dijo: «Cuñada, solo es un juguete. ¿Qué tiene de malo que Elías lo use?» La miré de reojo. Y volví a alzar la voz. «Dámelo». «No, no quiero. Eres una mujer horrible y odiosa. No te lo voy a dar», gritó con furia. Alzó el osito, y lo estrelló contra el piso. «Crack». El osito se hizo trizas. «¿Qué haces?» En mi desesperación, lo empujé. Elías cayó sentado. Y justo entonces, Luis entró por la puerta. Capítulo 19.
Elías rompió en llanto a gritos. Julia corrió a abrazarlo. Luis se acercó enseguida, revisándolo ansioso de arriba a abajo. Al ver que no estaba herido, se giró furioso hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes ponerle una mano encima a un niño? Yo recogía con cuidado los pedazos del osito roto. Luis también los vio, y con lo inteligente que es, debería haber entendido todo en ese instante. Sabía perfectamente lo que ese oso significaba para mí. Su expresión cambió, aunque apenas. Julia, mientras tanto, puso cara de mártir. Cuñada. Elías no lo hizo a propósito. Seguramente pensó que era solo un juguete más. Es un niño, quizás tu reacción fue un poco exagerada. Por suerte no pasó nada grave. Si hubiera sido peor, no sé qué habríamos hecho. Se cubrió el rostro y empezó a llorar. Luis la miraba con ternura. Yo solté una carcajada helada. ¿Un juguete común? ¿Crees que pondría un juguete común en una vitrina con llave? Mi osito está hecho trizas. Tu hijo está entero. Yo ni siquiera he llorado, y ustedes ya están llorando como si fueran las víctimas. Elías era muy pequeño para entender, pero Julia ya no pudo ocultar la incomodidad. Luis bajó la mirada, con culpa. Selena intentó tomarme del brazo. Me aparté, tomé lo poco que me quedaba, y me fui. Al salir, Julia me lanzó una mirada llena de rencor. Capítulo 20. Tal vez Luis por fin entendió que esta vez estaba realmente molesta. No volvió a insistir en que regresara a casa. Yo me quedé tranquila en el hotel. Solo nos cruzábamos en la universidad. Él actuaba como el prometido perfecto. Me traía desayuno. Me regalaba detallitos. Desde fuera, parecíamos una pareja feliz, pero solo yo sabía que era pura fachada. Unos días después, Roxana me llamó para decirme que mi solicitud había sido aprobada. Fui a firmar los papeles. Al terminar, Roxana me tomó del brazo con ojos chispeantes de curiosidad. Oye, ¿tú y Luis terminaron? Me sorprendí. ¿Cómo lo sabes? Ay, si ya todo el mundo lo comenta. Exclamó, exagerada. Al parecer, alguien envió una denuncia anónima al foro de la universidad. Decían que Luis vivía con otra mujer, y con fotos incluidas. Se les veía haciendo compras, actuando de forma muy cariñosa, aunque la publicación fue eliminada rápidamente. El rumor ya se había regado. Fruncí los ojos, pensativa, por la descripción de Roxana. Esa mujer seguramente era Julia. Yo no tenía ni idea de que alguien los había expuesto, y por la forma en que Luis se comportó estos días, parece que él tampoco lo sabía. En mi vida pasada, yo seguía viviendo en casa, así que esto nunca ocurrió, pero esta vez, ¿será el efecto mariposa de mi cambio de rumbo? De cualquier modo, no tiene mayor importancia. Solo me quedan 10 días. 10 días. Y me iré, le respondí a Roxana con evasivas. Y luego puse una excusa para irme. Capítulo 21. Los rumores sobre Luis no hacían más que crecer. Unos días después, algunos compañeros vinieron a preguntarme cosas. Después de clase, incluso algunos estudiantes me preguntaron curiosos. Yo respondía lo mismo siempre. Silencio absoluto. Esa noche, me llamó un número desconocido. Recién me había dormido. Apenas lo contesté. La voz furiosa de Luis me sacudió. Selena, jamás pensé que harías algo así. Tú sabes que entre Julia y yo no hay nada. Y aún así andas esparciendo rumores. Ahora todo el mundo insulta a Julia. Ya estás feliz. Te dije que me casaría contigo. ¿Qué más quieres? Me quedé en shock. Tardé unos segundos en entender, conectando con lo que había pasado últimamente. Me quedó claro. Luis había visto los rumores. Y pensaba que yo era la responsable. Por eso me llamaba tan alterado. Pero yo no discutí. Esperé a que se calmara un poco. Y respondí con calma. Luis, primero, yo no hice nada. Y tampoco tengo que demostrarte nada. Si de verdad te interesa saber la verdad, puedes investigarlo tú mismo. Segundo, esa promesa tuya de casarte conmigo, como si me hicieras un favor. No la quiero. Selena, ¿cómo que no la quieres? Aclara. Colgué el teléfono. Lo bloqueé, apagué la luz, y seguí durmiendo. Mi plaza para estudiar en el extranjero ya está confirmada. Luis no puede hacer nada al respecto. 5 días, solo eso. Capítulo 22. Al despertar al día siguiente, por fin supe lo que había pasado. Después del primer post anónimo, empezaron a circular comentarios negativos sobre Luis. Decían que le había sido infiel a su prometida, una de sus estudiantes más fanáticas. Se negó a creerlo. Decidió investigar por su cuenta, para limpiar su nombre, pero entre más buscaba, más descubría que los rumores eran ciertos. El mundo se le vino abajo.
Pasó de fan a hate en segundos, y escribió un nuevo post. Contó todo lo que había descubierto, la relación entre Luis y Julia. La fecha en que Julia se apareció. El momento en que yo me mudé. Todo el post rebosaba desprecio hacia Luis, y compasión hacia mí. Al final, incluso me pidió disculpas. Dijo que cuando se enteró de que Luis y yo salíamos, me había insultado. Pero ahora que veía la verdad, quería que supiera. No estés triste. Él no lo vale. El post explotó en el foro de la universidad. Me contaron que hasta los directivos llamaron a Luis a conversar. Con razón ayer estaba tan fuera de sí. No era propio de él. Pero, ¿y a mí qué? Yo ya entregué todos mis asuntos. Ni siquiera tengo que ir a la universidad. Lo único que me queda es prepararme para irme. Capítulo 23. Los 5 días pasaron volando. El día que fui al aeropuerto. Hacía un clima perfecto. Lo que no esperaba era ver a Luis allí. Me estaba esperando. Se veía agotado. Ojeras marcadas. Y barba sin afeitar. Me pidió perdón. Dijo que había investigado. Y descubrió que el primer post en el foro lo publicó Julia. ¿La razón? Después de que me mudé, Luis intentó recuperarme. Me llevaba desayuno. Me daba pequeños regalos. Eso le generó inseguridad a Julia. Sintió que lo perdía. Así que expuso su relación con Luis en internet, intentando culparme a mí y empujar a Luis de vuelta a sus brazos. Jamás pensó que una estudiante lo investigaría todo, haciendo que su plan le estallara en la cara. La imagen de Luis como profesor frío y perfecto se derrumbó por completo. Ahora todos lo veían como un hombre comprometido, que aún suspiraba por su ex, y lo de Julia terminó en desastre. Luis me dijo que por fin vio cómo era ella en realidad. Ya la había echado. Cuando terminó, tenía los ojos enrojecidos. Selena, me equivoqué. ¿Podrías perdonarme? Pero sin dudar. Solté su mano, subí al avión, miré por la ventana, el cielo azul, las nubes bajo mis pies. Estaba por encima de las nubes, y así será mi vida. De ahora en adelante.